Vamos a tener la lectura en esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Que dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a repetirlo porque es muy corto. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hace cerca de 500 años, en Europa, se editó una Biblia en español. Esa Biblia en español, que fue llamada la Biblia del oso, traía un oso levantado de pie que estaba intentando alcanzar un panal de miel. En esa imagen venía una enseñanza, porque junto con la imagen descriptiva había añadida una frase de la palabra del Señor, que dice que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que no permanece, porque de por sí es pasajero o etéreo o circunstancial o temporal, y de lo que es eterno. Y porque es eterno, bendice en todo momento, bendice en todas las épocas, bendice en todas las generaciones. Todo cuanto nos rodea, si os fijáis, está sujeto a una característica. Esa característica se llama cambio. El cambio es una de las pocas normas de la vida. Tú hoy tienes un conocimiento, tienes una madurez, pero no es la que tenías hace 20 años y no es la que tendrás dentro de 20 años. Tú hoy tienes una apariencia, pero no es la que tenías hace 20 años y no es la que vas a tener dentro de 20 años. Tú hoy tienes salud, pero mañana puede que cojas una gripe, puede que cojas yo no sé qué, puede que cojas yo no sé cuánto. Tú hoy tienes trabajo, pero mañana puedes perderlo. Tú hoy estás en paro, pero mañana puedes hallar un trabajo. En la vida del hombre, lo único fijo, lo único cierto y lo único seguro es que continuamente hay cambio, continuamente hay novedad. Tienes gente que te acompaña en la vida y que por la propia ley de la vida unas veces se alejan de ti porque la vida manda a cada uno por un camino distinto y otras veces sencillamente desaparecen. Nada en la vida del hombre es estable. Lo único que el hombre tiene como estable, como cierto y como seguro es que durante toda su estancia en este mundo habrá cambios. Y nada será permanente. Sin embargo, la palabra de Dios, si está caracterizada por algo, es porque es permanente. Ahí está la distancia, ahí está la diferencia
Ahí está la clave entre el hombre caído, el hombre pecador y el Dios tres veces santo. El hombre caído continuamente está cambiando. A veces va cambiando en degeneración hacia el mal, perdiendo poco a poco una porción más de la gloria de Dios. Y a veces, cuando se trata de un regenerado, cuando se trata de un hombre que anda en la comunión del Señor, resulta que también va cambiando, pero va cambiando en positivo, porque está buscando de Dios y Dios está haciendo su obra en él. Pero lo cierto es eso, que el hombre cambia y Dios no. Que el hombre cambia porque necesita y Dios no cambia porque es perfecto en sí mismo por la eternidad. El propio cambio a peor o el propio cambio a mejor, en el caso del hombre, ya nos está hablando de las propias limitaciones que el hombre tiene. Porque alguien que es perfecto, alguien que es ecuánime, no necesita cambio. No necesita cambio. Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios es feliz, Dios es completo en sí mismo. Y ese es el gran contraste con el hombre. Dios no necesita nada, porque lo tiene todo. Pero no lo tiene todo por el hecho de que Dios haya creado todo y por tanto todo le pertenezca, que también. Dios lo tiene todo por el hecho de que en sí mismo Él es perfecto, en sí mismo Él es glorioso, en sí mismo Él es santo, en sí mismo Él es justo, en sí mismo Él es omnisciente, en sí mismo Él es omnipotente. Dios no necesita nada. Por eso Dios es inmutable. Y en contraste con la fuerza y con lo que Dios es, está el hombre. Fijaros lo que dice. Toda carne es como hierba. La hierba se extiende por poco tiempo en cuanto a su vida. La hierba es poco visible, a no ser que sea un montón de extensión. No es como un árbol, no es como un ciprés, no es como un pino, no es como un encino. La hierba da poco calor y es de poca utilidad. La madera la puedes utilizar para construir una casa, la madera la puedes utilizar para construir muebles, la madera la puedes utilizar para calentarte. La madera te está dando un montón de utilidades. La hierba tiene poca utilidad. El hombre es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. Pero esa realidad del hombre se contrasta con la realidad de Dios. Dios es permanente siempre. Dios es permanente siempre. Y ahí es donde está la bendición de esta palabra. Cuando en el versículo 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Para el hombre, que está continuamente viniendo a este mundo, todos en la misma situación, todos bajo la misma caída, todos sin regeneración, todos necesitados de perdón, de salvación, de preservación, de santificación. Para ese hombre, no solo hay una realidad negativa, que es la de que él es pecador, de que él está sujeto a maldición. Hay otra realidad que es la positiva,
que es la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Si os fijáis, hace 2000 años nacían personas como ahora, con la misma necesidad de conocer al Señor, de conocerse a sí mismo en su situación de pecadores, de saber dónde Dios había provisto un cordero y de saber cómo ese cordero podía ser su Salvador, su Señor, su Redentor, y cómo ese Señor podía darles una vida nueva. Hace 2000 años los hombres tenían la misma necesidad que nosotros tenemos ahora. Todos naciendo de la misma manera. Todos siendo superficiales, todos siendo frágiles, todos siendo pecadores. Pero el hecho de que la palabra de Dios sea permanente es lo que hace que la bendición de Dios se esté extendiendo sobre todos aquellos que Él en su momento decidió que salvaría. Este versículo nos habla de un hombre que está necesitado de salvación y nos habla de una palabra que es siempre permanente a través de las generaciones, a través de los años, porque va a cumplir el propósito de Dios. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las generaciones nacen perdidas, las generaciones nacen bajo condenación, las generaciones nacen en un mundo completamente hostil, pero la palabra de Dios está continuamente ahí porque permanece ahí con objeto de salvar a aquellos que Dios ha determinado salvar. Esto dice la Escritura en el versículo 25. Esto es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios no ha dejado nunca a los hombres solos. Nunca. Dios cumple siempre su propósito en la vida de todos aquellos que Él ha elegido. Y eso es sencillamente porque la palabra de Dios permanece. Cuando la palabra de Dios permanece, impera. Cuando la palabra de Dios impera, alcanza el objetivo por el que Dios la envió, que es la salvación del hombre y la salvación de sus escogidos. La buena noticia es que Dios sigue con el hombre. ¿Sabéis quién es la palabra? La palabra es Cristo Jesús. Jesús resucitó. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está intercediendo por nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesús está presente en ese mundo. Y está obrando salvación para la gloria de Dios y para rescatar y para redimir y para reunir y para congregar al pueblo que Dios le dio antes de la fundación del mundo. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea que la gran noticia hoy es que la palabra permanece, real, poderosa, viva, como siempre, para hacer la voluntad de Dios. La gloria del hombre es nada, la fuerza del hombre es nada, el poder del hombre es nada, las decisiones del hombre son nada. Pero Dios lleva a cabo todos sus propósitos por medio de la palabra de su poder. La Biblia dice que en el Génesis Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. La palabra de Dios es algo más que simplemente sonidos que se emiten al aire. La palabra de Dios es poder que crea vida, es poder que regenera, es poder que salva, es poder que hace nacer de nuevo, es poder que resucita muertos. Por eso la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entre tanto que el Señor Jesús viene de manera física por su pueblo, el Señor Jesús está aquí de manera personal por medio de su Espíritu para cumplir su propósito por medio de su palabra. La palabra de Dios es lo que da vida.
La palabra de Dios es la que añade almas salvadas a la iglesia. La palabra de Dios es la que cumple el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Por eso los creyentes podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en la seguridad de que no estamos solos y sin esperanza en medio del mundo, sino que Dios está con nosotros. El Evangelio es la realidad de que la palabra de Dios está con nosotros. Y esa presencia de la palabra de Dios va más allá de un libro impreso. Esa presencia es la persona del Señor Jesús. Cuando tú le aceptas, cuando tú le confiesas, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú naces de nuevo, no por ti, sino porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra en ti de regeneración previamente. Porque cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, es porque tú tienes una fe real. Pero esa fe real ni siquiera es tuya. Tú la recibiste. La Biblia es clara cuando dice que el Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es el que la crea y Él es el que la lleva a la consumación. Por tanto, Él es el garante de ella. ¿Por qué puede ser Jesús el garante de esa salvación? Por la sencilla razón de que la palabra del Señor permanece para siempre. Impera para siempre, vence para siempre. Vamos a leer para terminar 2 versículos en la carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos 10, de 8 al 10. Los versículos 8 y 10. Y dice así. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Primera de Pedro hemos leído hace unos minutos que esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. La palabra de la necesidad del hombre y la palabra de la suficiencia de Dios para salvar, para regenerarnos y para preservarnos. Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí, en este texto, se nos dice que esa palabra de salvación consiste en confesar que Jesús es el Señor y en creer que Dios le levantó de entre los muertos. Con eso tenemos la certeza y la garantía de que la palabra que permanece para siempre va a hacer su obra en nuestras vidas, para su gloria y para nuestra bendición. De manera que podemos afrontar todo cuanto venga en paz, con tranquilidad. Porque no estamos solos y sin esperanza en medio del mundo, sino que estamos acompañados por la palabra que nos acompaña continuamente. Amén.